Bueno, bienvenidos a la sesión del 6 de enero de 2021 del curso de cálculo diferencial. Vamos a seguir hablando del concepto de composición de funciones, que creo que es un concepto muy importante y en el que vamos a insistir en varias ocasiones. Aquí tenemos dos ilustraciones de el concepto de composición de funciones. Una manera sistemática es la de la parte de arriba, que nos muestra que aquí tenemos una entrada x para la función f. Eso nos produce una salida o un resultado f de x, y ahora a este f de x le aplicamos la función g. Entonces, al final, el resultado va a ser g de f de x. Podemos visualizarlo de esta manera. Podemos pensar que cada una de las funciones es una pequeña máquina. Aquí tengo una máquina para la función f y aquí tengo otra máquina para la función g. Entonces la máquina para la función f la alimento con una entrada que en este caso es x igual a 3. Como esta máquina lo que hace es elevar al cuadrado, pues si yo le doy un 3 aquí, lo que me va a dar a la salida aquí va a ser un 9. 3 al cuadrado es 9. Ahora, esto va a fungir ahorita como entrada para la máquina G que tengo aquí. La máquina G lo que hace es que toma su entrada y le suma 2. Entonces, en este caso la entrada es 9, le suma 2, entonces lo que va a arrojar como resultado es 11, ¿verdad? 9 más 2, 11. Vamos a ver unas cosas que quedaron pendientes de la vez pasada. Habíamos considerado nosotros dos funciones que son esta función f igual a x menos 3 sobre 2 y g, que es la raíz cuadrada de x, y para las cuales nosotros determinamos sus dominios naturales, que en el caso de f son todos los números reales, y en el caso de la función g son todos los números reales positivos y agregamos el 0. Y pues precisamente lo que nos interesaba era componer estas funciones.
Entonces, eso lo hicimos aquí más abajo. Aquí está la función f y aquí está la función g. Y lo que queremos hacer es f compuesta con g. Lo cual quiere decir que queremos primero aplicar g y luego f. Entonces, esta es la función que queremos construir, f circulito g, cuya regla de correspondencia está dada acá abajo. Es primero para un argumento x encontramos g de x, que es raíz de x, y luego a eso le aplicamos raíz de este f. O sea, si lo pensamos aquí, bueno, mejor esto lo hago después. Aquí está la fórmula que define a f compuesta con g. Pero lo que quedó pendiente es, bueno, ¿y cuál es el dominio de esta función? Entonces, pues les recuerdo que el dominio va a ser el conjunto de todas las x en el dominio de G, pero para las cuales su imagen está en el dominio de F. Entonces vamos a ver. Vamos a borrar esto ahorita temporalmente. Pues el dominio de G, les recuerdo que es el intervalo 0 infinito. Entonces quiero tomar las x que están aquí, pero únicamente aquellas para las cuales g de x, que es raíz cuadrada de x, pertenezca al dominio de f, que son todos los reales. Bueno, pues resulta que para cualquier número x que yo tome en este intervalo, su imagen, que es la raíz cuadrada, pues va a ser un número real. Entonces, el dominio de esta función f compuesta con g va a ser simplemente pues, todas las x del dominio de G. O sea, esto va a ser el intervalo 0 infinito. Bueno, ahora queremos hacer el otro caso.
sí quiero que se imaginen que ahora aquí f de x, esta máquina es x menos 3 sobre 2. Y esta otra máquina que tengo aquí es raíz cuadrada de x. Entonces, pues si yo tomo como entrada x igual a 3, pues ¿cuál va a ser esta salida? Pues esta función f evaluada en 3 me da 0. Y ahora necesito evaluar g en f de x, o sea, en 0. Pues la raíz cuadrada de 0 es 0. Lo cual está bien. Pero ¿qué pasa si aquí yo le hubiera dado como entrada, por ejemplo, 1? Entonces, aquí, ¿qué me produce a la salida? A la salida, si tomo 1, me queda 1 menos 3, menos 2, entre 2, menos 1. Y entonces, aquí lo que necesito calcular es g de menos 1. Pero si g es la función raíz cuadrada, esto no me da un número real. No puedo hacerlo. ¿Sí? No puedo. Entonces, pues vamos a ver cuál es el dominio de la función g compuesta con f. Pues este es el conjunto de x que están en el dominio de f, pero para los cuales su imagen está en el dominio de g. El dominio de f, les recuerdo, es todo. Y ahora necesito que f de x, que es x menos 3 sobre 2, esté en el dominio de g. El dominio de g eran los números reales positivos más el 0. Bueno, entonces, pues lo que necesito yo averiguar es para qué valores de... ¿Para cuáles de estos valores que están en el dominio de f se cumple que x menos 3 sobre 2 está aquí? Ya vimos que por ejemplo, para 1, esto no se cumple. Entonces, lo que necesito
necesito ver para cuáles x que están aquí, que son todas, x menos 3 sobre 2 es mayor o igual que 0 y menor que infinito. Entonces necesito resolver esta desigualdad. Y esta desigualdad pues simplemente se resuelve, pues puedo multiplicar por 2, que es positivo, entonces queda 2 por 0, es menor que 2x menos 3 sobre 2. Infinito por 2 es infinito, ¿no? 2 por 0 es 0. Aquí se cancelan los 12, se queda x menos 3. Y si ahora sumamos 3 en cada término, pues obtenemos esto. Y finalmente, x tiene que estar entre 3 e infinito. Entonces, esto de aquí es simplemente el dominio de esta función es desde 3 hasta infinito. Quiero mostrar otro ejemplo porque quiero señalar algo. Imagínense que ahora tengo f de x igual a x cuadrada y g de x igual a raíz de x. De modo que el dominio de f, pues otra vez son todos los números reales, y el de g, el dominio de g, son los números positivos y el 0. Y quiero hacer la composición f con g. Entonces, vamos a obtener la fórmula. Primero tengo que calcular g de x, que es raíz cuadrada de x. Y ahora tengo que calcular f de eso. F de cualquier argumento es ese argumento que es raíz de x elevado al cuadrado. Pero raíz de x al cuadrado es simplemente x. Entonces, vamos a escribir la conclusión. Esta nueva función, su fórmula es esta. Entonces, estaríamos tentados, al menos yo estaría tentado, a decir que pues el dominio de esta función es toda x. ¿Sí? Porque, pues, como su fórmula simplemente es x, pues esto siempre va a estar bien definido para cualquier x que yo tome aquí en este intervalo. Sin embargo, hay que resistirse a esta tentación porque esto que puse aquí está mal. Porque el dominio de g seguida de f es el conjunto de x que están
en el dominio de G y para las cuales G de X está en el dominio de F. El dominio de G es el intervalo 0 a infinito. Y G de X tiene que estar entre menos infinito e infinito. Entonces, para empezar, vemos que el dominio de esta función pues va a tener que ser un subconjunto de este, del intervalo 0 infinito. Porque necesitamos que g de x, que es raíz cuadrada de x, esté aquí. Bueno, esto siempre va a estar ahí. Para cualquier x que tome yo aquí, su raíz cuadrada está aquí. Entonces, esto va a ser simplemente el intervalo 0 infinito. Entonces, este es el dominio de esta función. Y pues la explicación es la siguiente. Que en realidad yo para calcular la composición, primero tengo que calcular esta composición de funciones, lo primero que tengo que hacer es calcular g de x. O sea, tengo que calcular raíz de x. Eso es lo primero que tengo que hacer. Y eso nada más lo puedo hacer si x es un número no negativo. Y después, una vez que calculé esto, pues ya puedo proceder a calcular f, que es elevar al cuadrado. Y eso me da x. ¿Sí? Entonces, sí espero que les quede claro que a pesar de que la fórmula que obtuvimos para esto era muy simple, era raíz de x, el dominio de esta función no es todo, sino que es únicamente este. Y eso es un detalle que hay que cuidar siempre cuando manejamos composición de funciones. Bueno, más tarde tendremos ocasión de ver con más detalle el proceso este de composición de funciones. Ahora, lo que quiero hacer es brevemente hablar sobre un tipo de funciones que son muy usadas, que son las funciones trigonométricas. Y para eso
necesitamos hablar nosotros un poco de ángulos y de las diversas formas de las que tenemos para medir ángulos. Tal vez la forma más conocida para medir la magnitud de un ángulo es el grado sexagesimal, porque nosotros estamos acostumbrados a lo siguiente. Un grado sexagesimal es el ángulo central subtendido por un arco cuya longitud es igual a la tricentésima sexagésima parte de una circunferencia. O sea, aquí hay que mencionar nada más que arbitrariamente tenemos aquí una circunferencia. Este es el punto del centro aquí de la circunferencia. Y si procedemos a dar una vuelta completa a esta circunferencia, decimos que hemos dado un giro de 360 grados. ¿Sí? Entonces, el grado sexagesimal, pues es el ángulo que corresponde al arco. Aquí vamos obteniendo siempre varios. Aquí, por ejemplo, aquí obtengo este arco que está aquí, ¿no? Este arco que tengo aquí. Y el grado sexagesimal, pues es cuando obtengo la tricentésima sexagésima parte de una circunferencia. Pero también podemos nosotros emplear otra medida que es un poco menos arbitraria, ¿no? Porque el 360 pues es una convención. ¿Por qué se tomó 360? Pues eso pareció ser lo indicado, ¿no? Lo más apropiado. Pero en matemáticas y en particular en cálculo es más utilizado el radián como una forma de medir ángulos. Y como se especifica aquí, un radián es el ángulo central que abarca un arco de igual longitud que el radio de la circunferencia. A ver. Aquí tenemos, por ejemplo, dibujado un círculo de radio R mayúscula. Entonces, estos segmentos que tengo aquí, este horizontal y cualquier otro que parta aquí del centro,
pues miden R unidades. Y entonces imagínense que coloco sobre la circunferencia una cinta que mide R mayúscula, ¿sí? Que mide exactamente lo que mide este radio. Y la coloco acá. O sea, aquí el principio y la voy colocando y a ver hasta dónde llego. Hasta este punto, ¿sí? Entonces, este arco rojo que tengo aquí mide lo mismo que este segmento verde y este otro segmento verde. Bueno, esto es la unidad de medida que se conoce como radián. ¿Sí? Bueno, y pues existe una relación muy estrecha entre el grado sexagesimal y el radián. Y aquí está especificada la relación entre estas dos formas de medir. O sea, esta ya habíamos dicho que aquí habíamos dicho que teníamos 360 grados y aquí sabemos que la longitud de la circunferencia de la circunferencia pues es 2 pi por r, ¿no? Por el radio que tenemos nosotros. En particular, si consideramos un círculo de radio 1, pues entonces la longitud de la circunferencia es 2pi. Y entonces tenemos esta relación entre ángulos sexagesimales y ángulos en radianes. Bueno, voy a dejar aquí esta sesión. Espero que pasen una buena tarde.